Técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. Una de las características de la investigación cualitativa es la paradoja de que aunque muchas veces se estudia a pocas personas, la cantidad de información obtenida es muy grande. Hay multiplicidad de fuentes y formas de datos. Hay información que proviene de observaciones estructuradas o no estructuradas, otra de entrevistas, ya sean abiertas, estructuradas o etnográficas, y también de medidas menos intrusivas, como documentos cotidianos o especiales, registros o diarios. En algunos estudios puede haber información proveniente de cuestionarios y encuestas, películas y videos, o datos provenientes de pruebas de diversos tipos. La mayor parte de las investigaciones generan una buena cantidad de hojas escritas, transcripciones de entrevistas, de grupos de discusión, de observaciones y de otros tipos de fuentes. Una característica de la investigación cualitativa es que se trabaja principalmente con palabras y no con números, y las palabras ocupan más espacio que los números. La información crece geométricamente y peor aún, en las primeras fases de un estudio todo parece importante. Si no se sabe qué es más relevante, todo parece serlo. A continuación, se describen las técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. La observación participante es una técnica de observación utilizada en las ciencias sociales, sobre todo en la antropología, en donde el investigador comparte con los investigados su contexto, experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, o sea, pretender conocer la vida cotidiana de un grupo desde el interior del mismo. Uno de los principales aspectos que debe vencer el investigador en la observación es el proceso de socialización con el grupo investigado, para que sea aceptado como parte de él y a la vez definir claramente dónde, cómo y qué debe observar y escuchar. Durante el proceso de investigación, para recolectar la información, el investigador debe seleccionar el conjunto de informantes, a los cuales además de observar e interactuar con ellos, puede utilizar técnicas como la entrevista, la encuesta, la revisión de documentos y el diario de campo o cuaderno de notas en el cual escribe las impresiones de lo vivido y observado para poder organizarlas posteriormente. Esta metodología, en su forma más radical, es observar un grupo social desde dentro hasta verse como uno de ellos en su ambiente natural. Entrevista a profundidad. Las entrevistas en profundidad implican hacer preguntas, escuchar y registrar las respuestas y posteriormente hacer otras preguntas que aclaren o amplíen un tema en particular. Las preguntas son abiertas y los entrevistados deben expresar sus percepciones con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad tienen la finalidad de comprender la opinión que tienen los entrevistados acerca de un tema particular, su terminología y sus juicios. Existen tres enfoques de las entrevistas en profundidad: entrevista conversacional informal, entrevista semiestructurada y entrevista de desarrollo estandarizado o estructurada. La entrevista conversacional informal trabaja con una generación espontánea de preguntas en el flujo natural de una interacción. La fortaleza de este enfoque es que el entrevistador es flexible y altamente sensible a las diferencias individuales, los cambios en la situación y la aparición de nueva información. La entrevista semiestructurada se trabaja con una guía que enumere un conjunto de preguntas predeterminadas o temas que se van a tratar. Esta guía sirve como la lista de verificación durante la entrevista y asegura que se obtenga la misma información a partir de varias personas. La entrevista de desarrollo estandarizado o estructurada es un conjunto de preguntas abiertas, cuidadosamente formuladas y ordenadas anticipadamente. El entrevistador hace las mismas preguntas a los entrevistados y en el mismo orden. Permite que el entrevistador reúna sistemáticamente datos detallados y facilita la posibilidad de comparación entre todos los entrevistados. La entrevista en profundidad es de tipo personal, individual cara a cara, no estructurada, es directa, descubre las motivaciones, creencias activadas y sentimientos ocultos sobre un tema, parte de una investigación cualitativa.
Narrativa testimonial. El testimonio es un relato no ficcional narrado generalmente en primera persona desde un yo protagonista fuerte, articulado como representativo de una comunidad o de una colectividad sobre hechos relativos a una historia de vida o episodios de este protagonista, que además forman parte de un momento histórico difícil. Este yo está organizado desde una narración oral, cuya oratura es recogida por un transcriptor que la convierte en escritura, la publica y edita. La peculiaridad del protagonista es su condición de subalterno o marginal de la institucionalidad literaria. Los relatos testimoniales son notablemente más extensos que los periodísticos, lo que le permite al narrador detenerse en momentos clave de la historia para focalizar detalles vinculados con el lugar, las personas o el hecho en sí. Por otra parte, a diferencia de la crónica periodística, las personas ya no se presentan como simples testigos anónimos que presenciaron los hechos y aportaron información. Por el contrario, se convierten en verdaderos personajes del relato. Así, el lector puede conocer la historia personal de cada uno, cómo se compone su familia, sus hábitos, sus sueños e incluso sus fracasos. Otras características del relato testimonial lo relacionan con el género policial, el modo de presentación de los personajes y la organización de los acontecimientos. Así los testigos, incluso los secundarios, como los mozos o el dueño del local, son descritos desde una perspectiva singular que los acerca al lector. Además, el narrador es el investigador de los hechos. Se trata de una voz que hilvana la reconstrucción del caso, que da cuenta de las entrevistas realizadas y de la información obtenida a través de otras fuentes, como son las judiciales. Si bien los procedimientos ficcionales contribuyen a generar intriga y suspenso en la narración testimonial, a la manera de un relato policial, el lector sabe que esos acontecimientos ocurrieron en la realidad. Por eso la lectura suele oscilar entre el develamiento de los enigmas a medida que aparecen datos que indican la realidad de los hechos narrados y el seguimiento de la intriga. Los datos o elementos que remiten a la realidad se incorporan a la obra, en gran medida a partir de la puesta en página del texto, es decir, en la edición del libro. Son parte del paratexto, es decir, textos e imágenes situados alrededor del texto narrativo. Por este motivo, en los relatos testimoniales, la lectura de las dedicatorias, prólogos, notas al pie, gráficos e imágenes adquiere una importancia singular. Análisis del discurso. El análisis del discurso es una transdisciplina de las ciencias humanas y sociales que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como evento de la comunicación y de interacción en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. Según el enfoque sobre el discurso, como texto, estructura verbal, proceso mental, acción, interacción o conversación, hay muchas líneas en el análisis del discurso como la gramática del texto, el análisis de la conversación, la psicología del procesamiento del texto, la psicología discursiva, una tendencia de origen británico en la psicología social, la estilística, la retórica, la ideología, el análisis de la argumentación, el análisis de la narración, la teoría de géneros y mucho más. El análisis crítico del discurso es un enfoque especial que toma posición política y analiza el papel del discurso en la reproducción de la dominación como abuso de poder, así como en la resistencia contra la dominación. Comúnmente usamos el texto como enfoque para un análisis de discurso, porque el texto es una parte real del lenguaje. Partiendo de un texto podemos analizar las estructuras verbales, análisis de conversación, análisis de argumentación, porque partiendo de un texto también es más preciso detallar un análisis y tener una descripción detallada de cada estructura. Grupos focales de discusión. El grupo focal de discusión es focal porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir, y es de discusión porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de sus miembros. El grupo focal es un método de investigación colectivista
más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. El grupo focal es ante todo un grupo de trabajo, tiene una tarea específica que cumplir y unos objetivos que lograr. Será la naturaleza o angustia que produce un tema de salud, la actitud de rechazo o simpatía por un producto comercial, el comportamiento concreto y las razones que avalan su rutina en la vida social, u otro escogido entre la gran variedad de temas de la vida privada o pública. En el fondo, toda la investigación gira en torno a una pregunta explícita o implícita, pero que cuanto más clara sea, más fácilmente orientará todo el proceso de búsqueda. La pregunta a veces la formula claramente el cliente que solicita la investigación. Los temas que más sintonizan con la técnica de los grupos focales son aquellos que por su naturaleza tienen muchas caras, perspectivas o puntos de vista y por ello requieren el concurso de diferentes enfoques o abordajes, aspectos que solo nos los puede ofrecer diferentes personas con variadas experiencias, intereses y valores. Sin una clara fundamentación epistemológica y metodológica, una técnica de investigación no pasa de ser un conjunto de procedimientos confuso, arbitrario e incomprensible. Las dos técnicas principales usadas para recoger información en la metodología cualitativa son la observación participativa y las entrevistas en profundidad. Los grupos focales poseen elementos en ambas técnicas y aunque mantienen su unidad y distinción como método de investigación, son como un modo de oír a la gente y aprender de ella. Los participantes de los mismos se encuentran la experiencia más gratificante y estimulante que las entrevistas individuales. La validez y la confiabilidad en los estudios cualitativos. La confiabilidad y validez son constructos inherentes a la investigación desde la perspectiva positivista para otorgarle a los instrumentos y a la información recabada exactitud y consistencia necesarios para efectuar las generalizaciones de los hallazgos derivadas del análisis de las variables en estudio. Estos procesos han sido considerados con otra connotación en la investigación cualitativa, la cual trata de comprender los fenómenos de la realidad en un contexto específico tal y como es, en un marco del mundo real donde el investigador no intenta manipular el fenómeno de interés. Entonces, todo investigador, bien sea cualitativo o cuantitativo, debe tener en cuenta estos dos constructos cuando realiza un estudio, analiza los resultados y juzga su calidad. Existen varias formas como la investigación cualitativa asegura la validez y la confiabilidad de los hallazgos. Algunas de ellas se relacionan con el investigador, otras con la recolección de datos y otras más con el análisis de información. Software de análisis de información cualitativa. Los programas informáticos para la ayuda del análisis cualitativo son herramientas que nos facilitan la larga tarea de reducir los datos obtenidos en el proceso de investigación dentro de un paradigma cualitativo. Debemos conocer previamente el catálogo de programas existentes en el mercado, así como qué característica definitoria de la propia investigación se requiere llevar a cabo y poder decidir qué programa o grupo de programas serán los facilitadores. A continuación, se describen cada uno de los software utilizados para el análisis de información cualitativa. NuDist es uno de los más utilizados como herramienta informática para la investigación cualitativa, diseñada para soportar una amplia variedad de investigaciones. Este programa informático soporta los procesos de categorización deductiva e inductiva, incluso ambas. NuDist Vivo es un programa altamente avanzado por el manejo del análisis de datos cualitativos en proyectos de investigación. Los investigadores pueden gestionar tanto datos enriquecidos como texto enriquecido usando negrita, cursiva, colores y otros formatos, con amplia habilidad para editar, visualizar código y vincular documentos tal y como son creados, codificados, filtrados, manejados y registrados. Atlas-T es un potente software para el análisis visual de datos cualitativos de textos, gráficos, audio y video. Ofrece una variedad de herramientas para llevar a cabo las tareas asociadas con una aproximación sistemática a los datos sensibles. Ayuda a descubrir los fenómenos complejos que se encuentran ocultos en los datos cualitativos.
Ofrece un potente e intuitivo ambiente para la copia con la complejidad heredada de las tareas y datos y mantiene el interés de los datos bajo el análisis. ACQUAD, la característica especial es su habilidad, no solo para categorizar y organizar después los datos para cada categoría, sino también el permitir al investigador extraer conclusiones al relacionar las características entre ellas, explorando por ejemplo la aparición de ciertas configuraciones típicas y repetitivas en la representación de los datos. Una vez que dichas repeticiones son intuidas, el investigador puede querer confirmar todo el conjunto analizando sistemáticamente los datos o bien comprobando las hipótesis. Ethnograph es un programa específico para el análisis descriptivo e interpretativo de textos. Este programa diseñado alrededor de conceptos de descontextualización y recontextualización realiza una serie de funciones entre las que se destacan la búsqueda selectiva, compila segmentos codificados en carpetas con características específicas, frecuencias, cuenta las ocurrencias de un código determinado. Un tipo de contexto de información puede ser usado para identificar hablantes en una conversación de grupo. Después, el programa puede contar el número de veces que el hablante particular ha hablado. Búsqueda de códigos múltiples. El texto de un segmento es codificado con 2 o más categorías simultáneamente. WinMax es una herramienta para el análisis de texto, robusta y fácil de manejar, que puede ser usado bajo la teoría fundamentada codificar y recuperar, incluso para los más sofisticados análisis textuales, utilizando procedimientos cuantitativos y cualitativos de forma combinada. MaxQDA es el nuevo programa de los desarrolladores de WinMax. Es una potente herramienta para el análisis de texto basado en datos cualitativos. Los métodos utilizados se basan en la metodología de la investigación social. Se utiliza en muchas disciplinas o ámbitos.